Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros primero lo que hicimos en la Asamblea es unirnos todos los jóvenes para formar un grupo que se llama Joven Súmate, porque creemos que la Constitución no es simplemente de Alianza País o de Sociedad Patriótica o del PRIAN o de los diferentes partidos y movimientos políticos, sino de todos los ecuatorianos. Y la idea es al final tener una Constitución que no sea solamente para ahora, sino una Constitución que sea para el futuro y que simplemente a medida que va evolucionando el derecho se vayan haciendo pequeñas modificaciones, pero no lo que hemos tenido actualmente. No nos va a servir porque no crea esta estabilidad si cambiamos las reglas cada vez que se va un presidente o cada vez que alguien dice es necesario convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Yo formo parte de la mesa número 8 que está encargada de estudiar la parte de la Administración de Justicia y sobre todo la lucha contra la corrupción, que es uno de los mayores males que afecta a la sociedad ecuatoriana y que está enquistado en todos los ámbitos, y es una pena decirlo. En la parte importante que se refiere a la Administración de Justicia, actualmente estamos discutiendo la unidad jurisdiccional, que si bien es cierto, consta en la actual Constitución, nunca se ha podido realmente llevar a cabo porque las leyes subsidiarias que debió el Congreso haberlas tramitado en su oportunidad no lo hizo. ¿A qué me refiero con la unidad jurisdiccional? El que ya no exista el de la justicia indígena y la justicia militar, las cortes militares. Precisamente el día de ayer tuvimos la visita del alto mando de las Fuerzas Armadas para explicarnos un poco cómo funciona la justicia militar y cuál es su propuesta en la nueva Constitución. Y ellos nos dijeron que quería que se respete la Corte Militar, pero para delitos militares, y que los delitos comunes cometidos por los militares o los miembros de la fuerza pública sean juzgados por la justicia ordinaria. ¿Pero por qué? Porque dicen que muchas veces los oficiales cometen ciertas infracciones o delitos por órdenes que reciben de sus superiores y que comprometen la seguridad del Estado, y que eso, ventilarlo en un proceso ordinario, conllevaría a revelar información que podría poner en riesgo, como decía, la seguridad del Ecuador. Creemos que, esa ya es mi criterio, puesto que todavía no ha sido discutido al interior de la mesa, yo creo que sí debería ser así, que los temas de justicia que tengan que ver con la justicia ordinaria, por ejemplo, un militar que de repente, no en el ejercicio de su cargo, mata a alguien o comete un delito común, que sea juzgado por la justicia ordinaria, pero si son temas estrictamente militares, sí debe ir a la Corte Militar. Otro problema que ellos nos decían es la forma en la cual se escoge la Corte Militar actualmente, y es básicamente integrado por miembros electos desde el Ejecutivo y uno desde la Corte Suprema de Justicia. Eso también decían debe cambiar, debe permitirse que oficiales y gente de afuera especializada en el sistema militar pueda participar como jueces de esta Corte Militar. Eso también lo vamos a estudiar. Otro tema fundamental en esto de la unidad jurisdiccional es el tema de la justicia indígena. Lamentablemente, como vemos, ellos aplican su propia ley, y la cual dice que esos castigos que para nosotros en un momento determinado pueden parecer inhumanos, para ellos son un método de sanación y varían las penas de comunidad en comunidad, no son iguales. Eso también hay que verificarlo. También tuvimos la visita de expertos en el tema de justicia indígena, y la principal pregunta es, bueno, si nosotros dejamos a un lado la justicia indígena y les decimos que tienen que someterse a la justicia ordinaria, ¿lo van a hacer? Y ellos nos contestaron que posiblemente no, porque les está funcionando actualmente la justicia indígena y que sus niveles de criminalidad no son tan altos. Que el abigeato, esto es el robo del ganado, etcétera, generalmente los delincuentes comunes no se atreven a hacerlo porque temen al castigo, que es más fuerte y más rápido que si van a la justicia ordinaria a denunciar este tipo de delitos. Lo importante sería que ustedes aquí, como estudiantes de Derecho y abogados, nos den su opinión sobre este tema. ¿Debe o no respetarse la Corte Militar y debe o no respetarse el sistema de justicia indígena? Otro tema importante que estamos debatiendo en la mesa es la oralidad de los procesos, pero no que se quede en letra muerta como actualmente, que sea obligatorio y en todas las etapas del proceso. Ahora, el cambio fundamental es pasar de lo que hemos nosotros estudiado, de un sistema escrito a un sistema oral.
¿Están los abogados preparados para realmente aplicar el sistema oral? Posiblemente no. Quizás lo que habría que hacer es comenzar ya desde las universidades a debatir sobre cómo funcionaría el sistema oral y a preparar a los abogados para que ya no sea todo escrito, sino de la forma oral. En la parte de la lucha contra la corrupción, el gran debate que tenemos es ¿se debe o no mantener la Comisión Cívica de Control a la Anticorrupción? Y si se mantiene, ¿cuál es el poder que debe tener? Los informes actuales de la Corte, de la Comisión Cívica Anticorrupción no son vinculantes. Simplemente la Comisión envía el informe a la Fiscalía y la Fiscalía realiza su propia investigación. La Fiscalía nos decía que de muchas denuncias que recibe la Comisión Anticorrupción, la mayoría son desechadas porque no tienen un sustento jurídico o no tienen las pruebas suficientes para que realmente se inicie la instrucción. Debemos mantener la comisión, debe haber una Secretaría Anticorrupción como la hay actualmente en el gobierno. Esa es la gran pregunta, eso es lo que nosotros queremos, que ustedes los jóvenes nos digan si quieren o no que exista eso en el futuro, y si existe la comisión, cómo debe ser también integrada por miembros de la sociedad civil, debe participar un miembro del Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia. Esas son preguntas importantes que debemos dejarlas claramente establecidas. Otro tema fundamental es el de la Corte Constitucional y cuál es su alcance. Está por encima de la Corte Suprema de Justicia las decisiones que va a tomar la Corte Constitucional. ¿Cómo debe ser integrada la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia? Porque lo que se busca es que sea independiente, que ya no esté politizada, que no sea el Congreso quien escoja la Corte Suprema de Justicia. Lo que queremos nosotros proponer es que sea a través de colegios electorales totalmente independientes los que designen a los miembros de la Corte Suprema de Justicia previo a un verdadero concurso de méritos y previo a que realmente exista una veeduría ciudadana en este proceso y que no se ponga el tercero de la lista primero para que sea electo miembro. Debemos buscar un sistema en el cual realmente sintamos una garantía en el momento en que acudimos a las Cortes a exigir nuestros derechos. Adicionalmente, otro tema que se está debatiendo en la Asamblea y que me gustaría conocer su opinión es el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Qué seguridad jurídica, si viola o no el principio de que todos somos inocentes antes de ser declarados culpables? ¿Debemos o no permitir que pase la ley de extinción de dominio, que les recuerdo que es antes de que termine el juicio de alguien que lo han inculpado por delitos de narcotráfico, lavado de dinero o temas de defraudación en el sistema financiero, se le extinga el dominio y pasen todos sus bienes a formar parte que sean del Estado? Pero la gran pregunta que queda en el aire es, ¿y qué pasa si esa persona, después de muchos años, es declarada inocente y sus bienes han sido retirados? Y además, existe, según la propuesta, es que inclusive bienes en manos de terceros, el dominio sea revertido al Estado. ¿No estamos un poco violando el principio de seguridad jurídica? Sí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre estos temas. Lo importante acá es que nosotros podamos al final del foro llevar propuestas concretas a nuestras diferentes mesas, porque aquí cada uno forma parte de una mesa distinta. Esa es la idea. No sé si van a opinar ahora o al final las preguntas. Al final las preguntas. Gracias.